van apareciendo de a poco. A ver, está Juli, Clau, Villamari me parece. Dios les bendiga, hermano. Vamos a esperar que los otros hermanos se vayan conectando, amén. Bueno, Dios los bendiga, queridos hermanos. Los saludo con la dulce paz del Señor. En el día de hoy hemos iniciado con el grupo de jóvenes de Ebenezer Berazategui, Benjamín, un retiro virtual. Amén. Ha puesto en el corazón de nuestros pastores y de nuestros líderes hacer esto. Amén. En el cual hoy estuvo iniciando nuestra hermana Rina, compartiendo la palabra del Señor sobre los llamados a la obediencia. Amén. Nuestros pastores son Verónica Andrea Espíndola y el pastor es Walter Arévalo. Y la verdad es que es un gozo poder compartir con ustedes lo que el Señor nos estuvo ministrando a través de toda esta semana cuando le pedía la guía de qué tenía que hablar, qué tema tenía que hablar. Me sentía perdida hasta el día miércoles y iba de un tema al otro, pero después Dios puso una persona en mi vida, se me cruzó por el medio una persona y esa persona me trajo la confirmación de lo que tenía que predicar, que compartir con ustedes, amén. Así que para dar comienzo vamos a estar orando, amén. Y dice que toda mujer que ora o profetiza tiene que cubrirse su cabello con un velo, amén. Así que vamos a estar orando. Señor Jesús, en esta hora, bendito Padre, me presento delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu hablando, Señor, a tu pueblo, Señor Jesús. Que no sea mi carne ni sean palabras vanas, Señor Jesús, sino que seas tú, Señor, que así como ministraste mi vida, Señor, con esta palabra, Señor Jesús, ministra la vida de mis hermanos, Señor Jesús. Declaro que va a ser una bendición para cada uno, así como ya fue desde el principio del día la palabra que compartió nuestra hermana Rina, Señor, que tenemos que ser obedientes, Señor, obedientes a cumplir nuestro llamado, a seguir tu voluntad, a cumplir tu palabra, Señor Jesús, Padre amado. También te encomiendo lo que queda de este retiro, Señor Jesús, que todo sea guiado por ti, Señor, que tu Espíritu Santo se comience a mover, se manifieste en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús, que la mente sea transformada de cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesús, circuncida nuestros oídos para poder escucharte y oírte atentamente, atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor Jesús, que así como desciende la lluvia del cielo y no vuelve allí sin darte dar su fruto, creemos que la palabra que sea sembrada hoy en la vida de cada uno de tus hijos va a tener su fruto, Señor, lo va a renovar, lo va a cambiar, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, por renovar tu misericordia una vez más, Señor Jesús. Encomiendo esta hora que tengo que predicar, que sea tu palabra, Señor, como un bálsamo, Señor, a cada uno de los corazones de mis hermanos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como decía, hoy estuvo nuestra hermana Rina dando comienzo a nuestro retiro virtual de jóvenes, el cual se llama Libres, amén. Hermoso lema el que han elegido nuestros líderes para tocar. Y en este mediodía le puse a la predicación, a la palabra que quiero compartir con ustedes, las criadas de la muerte. Y qué tremendo, porque Dios ministraba mi vida con las criadas de la muerte. Y decía, me preguntaba yo, bueno, pero ¿qué son las criadas de la muerte, no? Se preguntarán todos. Y las criadas de la muerte que nos llevan a la muerte espiritual,
a tener una mente cautiva son la depresión y el desánimo. Esas son las criadas de la muerte que yo puse hoy como título a la palabra que quiero compartir con ustedes. Y sabemos que en el tiempo que estamos viviendo es muy fácil desanimarse. La verdad que la gente mira la situación, mira cómo va el país, cómo va el mundo y se desanima muy fácil. Hace poco comentaba con unas compañeras de la facultad y ellas me decían, yo tengo trabajo y mi trabajo me está por largar. Otra tenía una tienda y decía que ella en su tienda ya no podía vender, que esto le estaba generando una crisis, que ya no sabía qué hacer y que se querían morir, así. Y en esta tarde en este mediodía quiero compartirte el significado de lo que es la depresión, amén. Yo sé que quizás hay otras personas que tienen muchos conocimientos, capaz que, qué sé yo, son doctores, cosas así, pero yo fui práctica y yo fui a Google. Y dice, ¿qué es la depresión? Todo el mundo se siente triste o decaído de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer poco tiempo. La depresión también se llama depresión clínica o trastorno depresivo. Es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas de angustia, que afecta cómo se siente, piensa, coordina las actividades diarias, como dormir, comer, trabajar. Para recibir un diagnóstico de depresión, los síntomas deben estar presentes mayor parte del día, casi todos los días durante por lo menos 2 semanas. Amén. Y la verdad que Dios ministraba esta palabra hacia mi vida porque los jóvenes muchas veces tendemos a desanimarnos y a entrar en un estado de depresión muy fácilmente. Quizás planeaste algo o te dijo una persona algo y que no te gustó y eso te llevó a un desánimo. Te llevó a encerrarte en tu cuarto y a ponerte mal, a no ver las cosas con claridad, a angustiarte y a desanimar tu espíritu. Y las señales que presenta estas criadas son las tristezas, es una de las pequeñas partes de la depresión. Es posible que algunas personas con depresión ni siquiera se sientan tristes. Las personas pueden tener síntomas diferentes. Algunos síntomas de la depresión incluyen sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, sentimiento de pesimismo o falta de esperanza, sentimiento de culpabilidad o inutilidad o impotencia. Amén. Y también te genera pérdida del interés o placer en las actividades o los pasatiempos, pérdida de energía, fatiga, sensación de que estás más lento, dificultad para comer, recordar o tomar decisiones, dificultad para dormir, despertarse temprano por la mañana o dormir demasiado, cambios en el apetito o en el peso, pensamiento de muerte o suicidio e intento de suicidio, inquietud o irritabilidad, dolores y molestia, entre ellos dolores de cabeza, calambre, problemas digestivos sin causa física aparente o que no se alivian ni con tratamiento. Amén. Y qué tremendo que era esta palabra, porque vemos que las criadas de muerte influyen de muchas maneras en nuestras vidas y vemos como siervos de Dios también se vieron influenciados por estos sentimientos. Amén. El primero que quiero tocar es Moisés. Moisés, después de haber visto la mano de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, vemos como Moisés se desanima. Y lo quiero llevar a que lea conmigo en la parte de Números 11:10. No, 11:11 vamos a leer, a partir del 11:11. Y dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual jurase a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar todo este pueblo, me es pesado en demasía. Dice, y si así lo haces tú conmigo, te ruego yo que me des muerte,
si he hallado gracia en tus ojos y que no vea yo el mal. Amén. Y vemos acá como Moisés, siendo un siervo de Dios, después de haber visto cómo Dios respondía a sus oraciones, después de haber mandado todas las plagas y de haber abierto el mar rojo a través de él, de cómo Dios lo había usado, cómo se desanima hasta desear su muerte. Amén. Esto es lo que genera las criadas de la muerte. Te genera querer llevar, a abandonar todo, a dejar tu propósito, a dejar lo que Dios te ha mandado a hacer, a matar tu ministerio. Esto es lo que te deja estancado en el camino, te deja paralizado en lo que es la obra del Señor. También vemos como David también, siendo un siervo de Dios, se desanimó. Dice que como consecuencia de una de las decisiones de David, sus mujeres e hijos y también los hijos de sus soldados fueron llevados cautivos por Amalec. Y sus soldados estaban tan enojados con David que planeaban matarlo. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel 36. Espere que lo busque yo en mi celular, que lo tengo, porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel 36, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice: David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerza en el Señor. Qué hermoso, ¿no? Porque a diferencia quizás de otro, como lo dijo Moisés, David en este caso se fortaleció en el Señor. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, amén, y eso es lo que hizo David. Muchas veces lo primero que hacemos es dejar de congregarnos, enojarnos con el Señor y echarle la culpa de lo que nos está pasando o de lo que alguien quizás nos dijo que nos llevó a desanimarnos. A veces, y no se enoje conmigo, disculpe la expresión, pero a veces somos las mismas personas de la iglesia que con actitudes lastimamos y desanimamos al otro. Quizás un hermano venía ya desanimado, venía ya con un espíritu de depresión en su vida y uno va y tiene el descuido de tratarlo de una manera o decirle algo inadecuado y esa persona ya se frustró, ya se apartó, ya se enfrió espiritualmente, lo lastimaste. Y es muy grave lastimar a un joven, más a un adolescente. Yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años, y hoy Rina me hacía acordar también a mí, porque justo también a los 14 años yo dejé de congregar hasta los 16. Y Rina decía, yo me quería ir después con mis amigas a bailar. Y yo no tenía eso en mi corazón. Pero me preparé un día sábado para ir a una reunión de jóvenes. Y toda mi familia ya se había apartado, ya hacía meses que se había apartado. Como 5 meses que yo congregaba sola. Y en ese momento, cuando yo llego a la iglesia, justo me encuentro con una persona de ahí y me dice una cosa fea, ¿no? Lo voy a compartir, ¿no? Lo que me dice es: mira cómo tu familia se está destruyendo, siendo que vos te esforzás por venir a estar en la danza, estar en la alabanza y estar en todos los cultos. Vos te ocupás por el servicio, pero tu familia se está yendo, se está destruyendo. Faltó que esa persona me diga eso para que yo inmediatamente pegara la vuelta y me volviera a mi casa, y a partir de ese día no congregué. Fue tanto mi resentimiento que yo sentí hacia las cosas de Dios, ¿no? Que yo guardé mi Biblia en mi pieza, la escondí, agarré mis panderos, lo metí en una bolsa y dije: nunca más yo piso una iglesia, nunca más yo me danzo. Fue tremendo, ¿no? Porque durante años guardé mis panderos, que la persona que me conoce sabe que me apasiona el ministerio, que a mí me apasiona la danza, y guardé mis panderos y lo escondí, ¿no? Yo también ignorando y pensando que así yo rompía mi pacto con el Señor, lo que yo le había prometido desde chica. Mi entrega al Señor, pensé que así yo podría ignorar y tapar eso. También casé mi ropa de ir a la iglesia. Y sabemos que las personas que vamos a la iglesia tenemos cierta ropa quizás más adecuada para
congregarnos, ¿no? Nos vestimos más decorosas y quité toda esa ropa y la escondí y comencé a comportarme como una persona del mundo. Como consecuencia, y sé que también igual que Dios me permitió pasar por ese proceso, pero también fue consecuencia de una persona que conocía al Señor y que me dijo eso. Amén. Y eso me llevó a mí a un estado de desánimo espiritual. Me llevó a mí a estar cautiva durante años. Me costó 2 años volver al Señor. 2 años que se me hicieron eternos y que decidí volver porque fue tanto la amargura que yo sentía que mi cuerpo lo estaba expresando. Cuando yo llego a Buenos Aires, me recuerdo bien que yo tenía en el pelo, se me hacían como pelotones y no me podía peinar. Me llevaron al médico. Y el médico dijo que era tanto el estrés, tan mal me sentía yo, que mi cuerpo se estaba empezando a manifestar eso. Amén. Y qué tremendo que era, porque todo fue desencadenándose a través de que una persona me dijo, me lastimó, si vamos al caso. Y a veces somos descuidados dentro de la casa y quizás se aparta un joven o se va un joven y no tenemos la delicadeza de decir, che, ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás viniendo? ¿Por qué no congregas con nosotros? ¿Qué fue lo que te desanimó? ¿Qué fue lo que te molestó? Como fue en mi caso, ¿no? Y también quería compartir con ustedes en Primera de Reyes 19:4. Y yo lo voy a estar leyendo en la traducción Lenguaje Actual Internacional. Amén. Y dice Primera de Reyes 19:4. Y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Vemos acá como el siervo de Dios, el profeta Elías, también se entristeció porque él había matado a 450 profetas de Baal y esto llegó a oídos de Jezabel y entonces Jezabel juró por su vida que iba a matar a Elías y entonces Elías sintió temor en su corazón. Si uno sube más para arriba, dice en el capítulo 3, cuando Elías supo esto se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá, dejó ayudante Jezreel. Y ahí dice que Elías se echó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Amén. Esas son las influencias de la depresión, echarse a morir, encerrarse quizás en tu cuarto y ya no tener ganas de hacer nada. Ganas de salir adelante, ganas de proyectar tu vida, ganas de seguir en el ministerio, ganas de servir al Señor. Amén. Y Elías, sin embargo, no hacía mucho tiempo que había visto la respuesta de Dios cuando él ora por lluvia. Amén. Pero sin embargo vemos como el siervo de Dios deseaba la muerte. Deseaba ya no seguir más con su vida y se echó a morir. Quizá en este tiempo el enemigo te ha estado luchando tanto que has deseado echarte a morir. Echarte quizás al abandono y ya no tener más planes para tu vida. Amén. Pero el Señor en este día quiere levantarte, quiere socorrerte, quiere que tú te refugies en sus brazos. Sabemos que con Él somos más que vencedores, amén. Este es un tiempo en donde tienes que levantarte. No puedes ser ya más esclavo de la depresión, del desánimo, que no te pueda esclavizar eso tu vida, que no pueda echarte abajo quizás cómo te has estado lastimando la gente, tus alrededores. Tienes que seguir adelante, tienes que buscar la fortaleza en el Señor, amén. Y también vemos por qué el espíritu humano se puede deprimir, amén. Y quiero que vaya conmigo a Proverbios 15, 4, 3. Cuatro y versículo 13. Dice Proverbio 15 en el versículo 4, en la nueva versión internacional. La lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa
deprime el espíritu. Amén. Y después en el verso 13 dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Y aquí vemos como lo que muchas veces se dice entre los jóvenes o aquellos que siguen las páginas de jóvenes, te dice, tranquilo, no sos feo, sino que estás triste. Amén. Y es verdad, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces ve a una persona alegre y quizás le pasa algo y le cambia el semblante, es como que se ve distinto, es totalmente otra persona en ese momento. Pero podemos comprender que el espíritu humano se deprime cuando no está siendo ministrado por Dios, cuando no estamos buscando correctamente la palabra del Señor, haciendo su voluntad, no estamos viviendo en el espíritu, sino que estamos yéndonos a la muerte, a la cautividad, quedándonos en el camino, deteniéndonos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y también esto lleva a un riesgo. El espíritu desanimado tiene un riesgo, y quiero que vaya junto conmigo a la Biblia y lo podamos ver en Proverbios, ahí nomás en Proverbios 17:22. Y esta fue una palabra que yo recuerdo que el año pasado, cuando comencé a congregar ahí en Centro Internacional Cristiano de Benecer Berazategui, fue una de las primeras palabras que recuerdo que el pastor había compartido. Y era en Proverbios 17:22 y dice, él la leyó igual en ese momento en la versión Reina Valera, pero yo le iba a leer en la traducción lenguaje actual. Amén. Y dice, Proverbios 17, versículos 22, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Amén. Y qué tremendo, porque es verdad, aún si uno lo lleva a la ciencia, se da cuenta de que cuando una persona se pone mal, se le bajan las defensas. Y esa persona tiende a enfermarse con más rapidez. Amén. Vemos hoy, por ejemplo, hoy en día que hay mucha gente que hasta te dice, con el tema del coronavirus que están a full, te dice que siente los síntomas, que se siente débil, que se siente cansado, que siente que tiene fiebre, que siente que le duele el cuerpo. Y es tremendo, ¿no? Porque quizás a veces como hijos de Dios nos ocupamos de llenarnos de noticias terrenales, noticias que abaten nuestro corazón, nuestro espíritu, nos angustia, y no nos informamos de las buenas nuevas que tiene el Señor para nuestras vidas. Nos estamos desanimando, informando, no diciendo, no, cuántos infectados hay, o quizás no prendemos, estamos muy enchufados a la tele prendiéndonos que nos fijamos que cuántos muertos, cuántos infectados, quién es el país quizás que tiene más muertos, más infectados, en vez de ocuparnos quizás de las cosas del Señor y alimentarnos espiritualmente, estar fuerte espiritualmente para cuando salgamos de esta pandemia como hijo de Dios se pueda derramar una gloria sobrenatural sobre nuestras vidas. Quizás nos ocupamos de hablar con cierta persona o llamamos a un familiar y en vez de comentar de que tiene que prepararse porque Dios está cerca, que Dios viene a buscar a la novia, aquella novia que se prepara, nos ponemos a hablar de cuántos infectados hay, que la gente no cumple la cuarentena y así sucesivamente no nos ocupamos de las cosas del Señor. No digo ni estoy en contra que está mal informarse, ¿no? Eso no lo tome así, sino que yo digo que hay que tener un balance y en un balance tiene que pesar siempre mucho más las cosas del Señor. En este tiempo es un tiempo glorioso porque vemos como a través de internet, de las transmisiones en vivo, está nuestro apóstol junto con otros siervos de Dios tremendo que nos están enseñando la palabra, cosas que yo, por ejemplo, había un montón de cosas que aprendí en este tiempo que no tenía noción. Amén. Pero en vez de hacer eso, quizás nos ocupamos de otras cosas, de mirar series o de alimentar, como dice siempre nuestra pastora, la carne, porque nuestra carnecita es débil. Amén. Y cuando nos desanimamos, tenemos ciertas consecuencias. Por ejemplo, en lo espiritual, dice que ya no tenemos ganas de orar, no queremos hablar, alabar ni adorar al Señor. No recordamos las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como decía, estos tres siervos de Dios, tanto David como Moisés, como Elías, habían visto la mano de Dios tremendamente. Y sin embargo, en ese momento de desánimo,
Dos deseaban morirse, solamente uno dice, pero David se fortaleció en Jehová, amén. Que en este tiempo, si te estás sintiendo desanimado, te fortalezcas en el Señor. El Señor es el único que te puede dar la salida en esta hora, en este día, de salir de la situación en la que estás, amén. Y dice en Proverbio, quiero que también vayamos a Proverbio 18:14. Y dice Proverbio 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Como decía, muchas veces las personas tenemos ya por costumbre, por nuestra naturalidad, recordar lo malo que te ha pasado, y no recordamos lo bueno y lo misericordioso que ha sido Dios con nuestras vidas, amén. Nos basamos siempre en lo malo, o decir, ¿por qué me pasa esto? O vamos con reclamo al Señor en vez de gozarnos y glorificarnos por las grandes cosas que Él ha hecho. Siempre pesa más lo malo que lo bueno en nuestras vidas, lo cual es un tiempo para que estemos reflexionando y veamos que Dios ha sido bueno en este tiempo. A pesar, yo siempre digo, ¿no?, que a pesar de que sí, es verdad, mucha gente la está pasando mal, yo creo que para los hijos de Dios no es así. Para los hijos de Dios todavía la mano de Dios no se ha cortado y es todavía poderosa para hablar en nuestras vidas. Amén. Y también quiero hablar sobre Jeremías. Es el último siervo de que voy a estar hablando. Quiero que vaya a la Biblia en Jeremías 28. Jeremías 28 dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Aquí también vemos como el profeta Jeremías también se sentía angustiado porque había sufrido un maltrato. Y dice, no obstante, ardió en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Elías ya en Jeremías ya había tomado la decisión de no acordarse más ni hablar más en nombre de Jehová, amén, en nombre de nuestro Dios. Pero dice que había un fuego dentro de él que lo consumía, un dolor que lo consumía, que no pudo soportarlo. Qué bueno en este tiempo que podamos ser amonestados por el Señor para que no callemos, para que no nos desanimemos y a través del desánimo dejemos de hablar la palabra de Jehová. Amén. Decía también David en el Salmo 42, decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Amén, ¿por qué te estás abatiendo? Pero también recordaba en el verso 4, él recordaba cómo él se gozaba, cómo él salía en alegres danzas. Recuerda que si en este momento está pasando por una depresión, por un desánimo, y quizás el enemigo te ha acostumbrado a esa condición, te ha esclavizado, te ha llevado cautivo, o quizás es algo generacional, en esta hora, en este día, Dios te hace libre, como fue nuestro lema que declaramos ahora en este retiro virtual de jóvenes. Nuestro lema es que el Señor nos hace libre. El Señor en este día te quiere hacer libre de esas cadenas que te están atando, de esas cadenas que no te permiten avanzar, de esas cadenas que te ha llevado a la frustración muchas veces y a sentirte angustiado. Amén. Tenemos que conservar la perfecta comunión de Dios, una comunión con Dios, una comunión de recordar cómo Él ha sido bueno en nuestros tiempos, cómo Él nos ha sacado delante de otras situaciones y aún así nos va a seguir sosteniendo de lo que queda de nuestras vidas. Amén. También de alabarle y adorarle. Dice que y me gusta mucho el texto de cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Amén. Ellos comenzaron a alabarle. Lo que el enemigo no podía
Podía sí quizás atarlos de mano y pie, pero lo que no podía es callar su boca, callar su cántico, callar su adoración al Padre, su exaltación al Padre. Amén. Quizás en este tiempo hemos sido como Pedro, que en vez de mirar al Señor, miramos nuestras aguas, las dificultades, y las dificultades nos han llevado al desánimo. Han sido la criada que nos ha llevado a la cautividad de nuestras mentes. Pero en este tiempo Dios te quiere hacer libre, Dios quiere que lo mires a Él, no quieres que haga como Pedro, que miró las circunstancias y se hundió, comenzó a dudar de si Dios lo iba a seguir sosteniendo, si iba a poder continuar caminando por las aguas, pero sin embargo vemos cómo él comenzó a mirar a su alrededor, se preocupó más por lo que él estaba viendo, por la condición en la que se estaba atravesando, que en mirar al Señor. Amén. Es que en este tiempo nosotros podamos mirar al Señor. También me gusta mucho la reflexión, la verdad que siempre me gusta leer mucho las historias de la Biblia, y no sé si ha leído la parte del arca donde Dios le da bien las instrucciones a Noé de cómo tiene que hacer la ventana, le da las medidas, codos, brazos, y le da bien las direcciones. Y el arca tenía solamente una ventana, y yo siempre lo he tomado así, que esa ventana era para que Noé mirara al cielo, mirara al Padre, levantara su vista y recobrara ánimo y mirara al Padre, en esa dirección donde el enemigo te ha querido traer una ceguera espiritual, como predicaban también en esta semana, el domingo pasado. Una ceguera espiritual que te estuvo cautivando todo este tiempo, que no te ha dejado crecer en el ministerio, que te ha llevado a quizás abandonar el servicio que tenías por Dios. A veces quizás estamos desanimados o sufrimos de depresión estando dentro de la casa. No necesariamente nos hemos tenido que apartar, no necesariamente tenemos que ser una persona del mundo o que no ha conocido al Señor, aunque sí son las personas que más lo sufren, sino que a veces estamos dentro de la iglesia y ves al hermano. Y a mí me ha tocado pasarla que estoy en las danzas y ve al hermano y ve que va el hermano con una actitud, pero sabemos que al Señor tenemos que hacerle el servicio con excelencia, con alegría. No puede una persona ir a la casa, dice su palabra, entrar a su puerta con acción de gracia, a su atrio con alabanza. Amén. Yo pienso al lugar santo con adoración. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir? Si nosotros vamos agradecidos a la casa del Padre, ¿cómo vamos a ir desanimados? Yo siempre espero, y aún espero ahora ansiosamente, de salir de la cuarentena. Y bueno, si no estoy en Buenos Aires o estoy en Entre Ríos, congregarme con ustedes, amén, poder verlo y entrar y agradecer aún a pesar por el Señor. Pienso que todos estamos en este momento bajo una presión de quizás nos falta el espacio físico, y por eso nos hemos echado a morir, nos hemos estado desanimando. Hemos olvidado que somos roles del Señor, que tenemos que ser fuertes en estas dificultades que quizás está atravesando todo el mundo, que nosotros puedan ver reflejado una persona que traiga paz. No sé si usted ha hablado con una persona cuando le está impartiendo la palabra, o una persona que viene angustiado y usted le imparte una palabra y esa persona después le dice, pero la verdad que lo que me hablaste, lo que me contaste, me trajo paz a mi vida, me trajo claridad. Amén. Y vemos que cuando no tenemos claridad y tenemos una ceguera espiritual, en un estado de depresión, en un estado de desánimo, tendemos a tomar malas decisiones. No sabemos a quién dirigirnos, pero Dios en este tiempo también ha permitido y ha levantado personas y ha puesto nuestro camino para que podamos preguntarles que cómo podríamos seguir. Si no tenemos la visión, la revelación de cómo seguir, poder acercarnos a esas personas. Yo siempre digo, son los pastores, son nuestros líderes, son los ancianos, es la evangelista que tenemos en la casa, personas que pueden ayudarte y darte una palabra de aliento si estás pasando por un estado de desánimo o depresión. Hay veces que son cadenas generacionales y son tan fuertes que uno tiene que orar en esa dirección, amén. Y vemos como, creo que hace una semana atrás habían predicado en Daniel en Guatemala, y quiero que vaya conmigo a Daniel 7:15.
Dice Daniel 7:15, se me turbó el espíritu de mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Amén. Quizás en este tiempo no sabes cómo interpretar la situación, no sabes qué decisión tomar, estás teniendo una ceguera espiritual, sientes que Dios no te está hablando ni te está dando la dirección. Es bueno que tengas en consideración y te acerques a una de las personas que Dios ha levantado, que Dios ha puesto en tu camino para que sean de bendición para tu vida, y no para que tomes una decisión que traiga amargura, que traiga tu muerte, que te lleve cautivo espiritualmente. Hace unos días nomás había venido el pastor y la pastora, y el pastor me hablaba sobre Jonás. Jonás no quería hacer lo que Dios le había mandado, y había pagado para irse a otro lugar y no al que Dios lo había mandado. Y vemos como cuando él estaba en la barca se comenzó a desatar la tempestad, y la tempestad influyó a todos, ¿no? La tempestad comenzó a influir en todo lo que estaban ahí adentro, y cada uno comenzó a orar a sus dioses, y Jonás salió y dijo que era por su causa, y echaron suerte, porque aún así los otros tenían temor, me lo explicaba así el pastor, tenían temor de echarlo, y echaron suerte, y sí, la suerte dio contra Jonás, era Jonás el problema. Y muchas veces pagamos así, o quizás vamos a otra persona que es del mundo, que no está teniendo que no tiene una revelación del Señor, que no está preparado por el Señor, que no está levantado por el Señor, a pedirle un consejo, a pedirle su opinión, y nos cargamos nuestro corazón quizás con cosas que no nos sirven, en vez de ir a los hermanos que siempre están para nosotros, para infundir una palabra de aliento, una palabra que te saque del estado en el que estás. Amén. Así que también quiero que vaya a Filipenses 4:13, que dice, es conocida, ¿no? Y es una de mis palabras también favoritas. Y dice Filipenses 4:13, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A pesar de las circunstancias que esté pasando, a pesar de lo que te haya pasado, que te estuvo deteniendo en este tiempo, que te estuvo desanimando, como decía al principio, los jóvenes tendemos muy fácil a desanimarnos, a desalentarnos, a bajar los brazos y decir, encontrarnos en un callejón sin salida y decir, ¿qué hago ahora? Como decía Rina hoy también, que ella hablaba y compartía que había dejado la carrera, y decía, me habían inculcado que la carrera era fundamental en mi vida. Y es verdad, yo también hice lo mismo el año pasado y no había pedido la guía al Señor, y me había metido en una carrera a estudiar, y cuando fui allá, obviamente que fui atacada. Y me di cuenta que estuve en un error, ¿no? Porque fui allá y no era lo que yo planeaba. Era mi carne, que yo era una persona muy ambiciosa, muy de preguntarse, bueno, estudio esto, voy a tener esto, voy a tener esto, voy a alcanzar esto. Y el Señor me estuvo enseñando, y todo el año pasado fue un proceso para mí, en el cual Dios me estuvo enseñando que dependo de Él, ¿no? Que dependo de Él, y que lo importante y lo principal en mi vida tiene que ser el servicio. Lo primero, si uno tiene que capacitarse y está en lo correcto, si Dios no te ha mandado ni te ha revelado, no te ha levantado como pastores, que son los que Dios, esos obreros que no trabajan, porque algunos trabajan, quizás Dios nos dio la revelación. El apóstol hace unos días decía que hay pastores que no han dejado su trabajo porque Dios no le dio esa revelación, y hay otros que sí, pero no digo que uno tiene que hacer eso, o que todas las personas de la iglesia no nos vamos a capacitar ni vamos a trabajar, sino al contrario, tenemos que pedirle la guía al Señor en qué carrera nos vamos a meter, en qué carrera vamos a elegir, porque a veces estamos ciegos espiritualmente, cautivos espiritualmente, tenemos las criadas de la muerte en nuestras vidas, y tomamos decisiones que son equivocadas. ¿Amén? Pero qué bueno que en este tiempo Dios ha levantado gente. La verdad que es un gozo poder tenerle tanta confianza a los hermanos para poder compartir a la hora que sea, decirle, estoy teniendo este problema, estoy atravesando esta dificultad.
Yo pienso que siempre van a estar ellos ahí para darnos aliento para poder seguir, amén. La verdad es que es un hermoso tiempo en el que Dios te quiere hacer libre. Yo declaro sobre tu vida que en este día tu mente va a ser renovada, que tu mente va a salir de la cautividad, que ya no se van a manifestar más esas criadas de la muerte como la depresión y el desánimo, que en este día tú vas a recobrar fuerzas y vas a volver al camino. Quizás te estuvo desanimando las situaciones, como una amiga que fue la que Dios utilizó para que yo definiera este tema, que ella me decía, yo me sentía desanimada y era tremenda la situación que esta chica me contaba. Hasta el día miércoles yo no sabía, estaba entre dos temas y no sabía, no me decidía la verdad en qué predicar. Y esta chica se acercó a mí y me habló cuando yo estaba grabando en uno de los videos de danza. Y esta chica me dijo, y era tremendo porque voy a hablarlo, dijo, que esta chica, a la madre se le había declarado cáncer. Es mi amiga de la infancia, y yo antes era líder en un ministerio llamado Cairo y las dirigía a ella en la danza. Y esta chica me decía, qué bueno, Jessy, que sigas en el ministerio. La verdad es que a mí me pasaron tantas cosas que me desanimaron y yo tuve que dejar el ministerio. Y me contaba esta chica que sufrió la muerte de la madre. Y a pesar del desánimo que ella tenía en ese momento, me dijo que días antes que muera su madre, lo que hizo era ponerse a ayunar toda la familia. Y qué tremendo que era, porque hay que estar, yo decía, no imagino el dolor, el desánimo que habrá sentido al saber que tu madre estaba a punto de morirse. Y aún así esta chica me contaba que ella, a pesar de estar alejada del camino del Señor, a pesar de estar desanimada, para lo único que ella pudo recobrar fuerza fue para hacer un ayuno, para prepararse para entrar en ese momento de prueba, amén. Ella me contó que días antes habían ayunado por la muerte de su madre y la madre fallece a los pocos días. Qué tremendo, ¿no? Porque ella me contaba que en este tiempo ella quiere volver y el desánimo que le ha generado la pérdida de ese ser querido que yo conocí también a su madre, que era la que siempre le decía y le hacía hincapié en que siga en el camino del Señor, la había afectado tanto, la había desanimado tanto, que ella iba a la iglesia y no se sentía de la misma manera. Buscaba y en este tiempo se sentía mal espiritualmente y decía, encima que ya venía de una mala condición en mi vida espiritual, ya venía en decadencia, llegó este tiempo de cuarentena en donde no tenemos el espacio físico de congregar, que mucha gente no se está sintiendo contenida, y esto me destrozó, me dijo. En esto yo ya me declaro muerta espiritualmente, pero Dios en este día te quiere levantar. Si has estado muerto espiritualmente a causa de estas criadas, que se han metido en medio de tu propósito, que han intervenido en tu ministerio, Dios te quiere libertar, Dios te quiere fortalecer, amén. Y el hermano Oscar siempre dice una palabra, que las pequeñas zorras son las que echan a perder el platillo de Jehová. No dejes que estas pequeñas zorras echen a perder el llamado que Dios ha depositado en tu vida, sino que tenés que alimentarte de la palabra, orar, ayunar, buscar en oración, recordar de lo bueno que ha sido tu Padre en otro tiempo, y su misericordia se va a seguir renovando hacia con tu vida, amén. En este día hablaba yo que qué bueno ha sido el Señor, porque como contaba, cuando yo estaba en esos 2 años que yo estuve apartada, un día estaba tan desanimada por las situaciones que se vivían en casa, que fui al frente, me senté sola, porque uno cuando está desanimado hace una cosa de loco. Me senté sola al frente del río y le pregunté al Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en esta condición? ¿Acaso serví en vano tantos años para que me vaya así de mal, para que mi familia se vaya a la destrucción? Nunca tuviste en cuenta los años de servicio, pero no es así, porque hoy también hablaba con Brenda y le decía que no me agradezca las cosas que estaba haciendo de lo de las danzas y organizar las cosas, porque sabemos que cuando nosotros trabajamos al Señor, el Señor no deja de deber nada a nadie, amén. El Señor te devuelve el 100 por 1 de los que has perdido, de los que has sacrificado. Quizás para el Señor Él te va a devolver el doble. Para los hijos del Señor no hay pérdida, sino que hay ganancia siempre en el camino. Así que yo te llamo a la reflexión, te llamo a que tú te estés
animando a que estés saliendo de esa condición en la que te está estado atando, amén, en la que te ha llevado a perder la visión, a desviar la visión de tu Padre, a que te ha llevado a mirar la condición. No mire tu condición, porque Dios lo que está mirando es tu disposición, lo que tú quieres hacer para su obra. No dé todo por perdido, porque Dios de la nada hace todo. Él renueva todas las cosas, en Él todas las cosas son hechas nuevas, amén. Así que yo te invito en esta hora, vamos a estar orando. Te invito que en el lugar en donde estés puedas levantar tu mano y vamos a hacer una oración en este día que se ha declarado un retiro virtual de jóvenes de libertad, amén. Que Dios te esté trayendo la libertad a tu vida, que Dios te esté trayendo la libertad a tu casa. Quizás te has sentido temor por las situaciones que estás atravesando. Quizás has sentido temor de que te falte, de que se enferme uno de tus hijos. Quizás has sentido temor de cómo seguir, de qué va a pasar después de esto. Pero el Señor en este día no quiere que te desanimes mirando la condición y las cosas que están a tu alrededor, sino que te fortalezcas en Él, que recurras a Él, que tú te apoyes en Él, que la roca que es Cristo. Amén. Así que te pido que tú puedas estar levantando tu mano en el lugar donde estés, que tú estés haciendo una oración. Y si no conoces al Señor en este día, yo te invito a que puedas aceptar al Señor como tu Salvador, como tu Señor. Es la mejor decisión que uno puede tomar. Yo voy a cumplir ya 20 años, si Dios quiere, en 2 meses, y la verdad que nunca me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Sí, puede ser que muchas veces tenga dificultades, tenga pruebas. Nadie dijo que sería fácil el camino del Señor, amén, pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores, que siempre Dios va a estar a nuestro lado para sostenernos, para socorrernos, y que también van a haber hermanos que van a estar acompañándonos en este proceso, amén. Nunca se sientan solos, no te desanimes, porque siempre vas a tener a alguien que el Señor va a mandar para que te dé una palabra de aliento, para que te dé una dirección. Así que en esta hora yo te invito a que estés orando conmigo. Y como decía al principio también, toda mujer, dice 1 Corintios 11:5, que ora o profetiza, tiene que cubrirse su cabeza con un velo, amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti, pidiéndote, Señor Jesús, que tú estés haciendo libre a cada uno de mis hermanos, Señor, que han sentido con desánimo, Señor Jesús, que se han sentido frustrados, Señor, que la frustración ha llegado a sus corazones, Señor, y los ha angustiado, Señor Jesús, que lo ha desalentado, que lo ha llevado a un espíritu de depresión, que no lo ha dejado ver con claridad, Señor Jesús, tus propósitos, tus caminos, Señor, las grandes obras que tú has hecho y que aún tienes planeadas hacer para con tu pueblo. Te pido, Señor Jesús, que si en algún momento hemos desviado nuestra mirada y hemos quitado, Señor, hemos quitado el foco de ti, Señor, que podamos volvernos a ti, que podamos, Señor Jesús, volvernos a tu camino, que no nos estanquemos, que no nos quedemos al camino mirando cómo otros progresan, cómo otros crecen espiritualmente, cómo otros ejercen en sus ministerios, sino que en esta hora nos levantemos. Así como Lázaro se levantó siendo un muerto de la tumba, así como tú lo levantaste hoy, yo bendigo, Señor, y declaro que cada uno de mis hermanos es levantado, Señor Jesús, que es libre, que las cadenas que lo han atado durante años, que quizás lo han atado generacional, en su generación, que tú lo estés libertando, que tú estés trayendo, Señor, paz, consuelo a su casa, Señor, a su hogar, a sus vidas, Señor, que aun cuando se acueste no sienta ninguna molestia, ninguna enfermedad toque su casa, Señor Jesús, sino que tú, Señor Jesús, lo estés fortaleciendo, que tú lo estés cubriendo, que tú cubras los dinteles de su casa, Señor, con tu sangre, Señor, que ninguna plaga toque su casa, Señor Jesús, sino que ellos, Señor Jesús, sean cubiertos, amado Padre, por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que en este tiempo no es tiempo de desanimarse, porque tú has enviado al Consolador. Tú dejaste un Consolador, tú no nos dejaste solo. No nos podemos desanimar, Jesús, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor Jesús, que tú nos has dado las herramientas de armarnos de toda armadura de tuya, Señor Jesús, para poder combatir a las acechanzas del diablo, Señor Jesús, que no dejemos que entren en nuestras vidas las pequeñas zorras que echan a perder tu plantío, las pequeñas zorras que nos llevan
a errar en el camino, a errar en las decisiones que vamos a tomar, sino que declaramos, Señor Jesús, que es un tiempo nuevo, un tiempo en donde tú vas a derramar una doble porción de tu Espíritu, un tiempo glorioso para tus hijos que te buscan, para tus hijos que están buscando tu revelación, tu rostro, Señor Jesús. Yo declaro, Señor, y encomiendo aún lo que queda de este retiro virtual y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que sean bendecidos a través de las palabras que van a estar predicando a tus hijos, aún por los que van a predicar el día lunes, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que tú estés trayéndole la revelación, Señor, que tú seas a través de tu Espíritu Santo hablando a sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor Jesús, porque sé que es un privilegio poder compartir tu palabra, Señor Jesús, en este día junto a mis hermanos, a tu pueblo, Señor, que tú tanto amas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También los invito, ya que invito a todos los de danza que estén mirando nuestros videos que vamos a estar subiendo a partir de las 2 de la tarde. Hoy ya subimos algunos a las 10, así que a las 2 de la tarde vamos a estar subiendo otros más. Y el día lunes, si Dios quiere, voy a organizar con los chicos y me comprometo delante del Señor que vamos a estar transmitiendo en vivo. Amén, para que usted pueda gozarse junto con nosotros y pueda descender la gloria del Señor en sus casas, en sus vidas. Sabemos que la iglesia no es el lugar físico, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Así que el Señor lo esté bendiciendo. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que le haya sido de bendición para su vida. Y bueno, nos estamos viendo, hermanos. Dios los bendiga.